con las elecciones es el tema del bolsillo, la inflación. Pero para saber un poquito más de esto, porque él sabe más que yo, el facha llegó, por supuesto. Buen día, Matías Batista. Fuerte el aplauso para Matías. ¿Cómo le va? Bienvenido, buen día. ¿Cómo anda? Conviene sacar en cuotas, Pepe. Muy buena mañana, Pepe, equipo, muy buena mañana para toda la audiencia, por supuesto. Bueno, ¿escuchaste el prólogo antes de que entrara? De que hubo 3 variantes para el voto. Sí. Bueno, contame de la tuya, que sabes más. ¿Qué pasó con la economía? Bueno, a ver, lo que viene pasando en los últimos 4 años, 2018 en adelante, es que el salario viene creciendo cada año por debajo del proceso inflacionario. La inflación le viene ganando al salario y esto viene haciendo que el salario en términos reales esté cada vez más anémico. Esto el gobierno lo entendió, lo tenían claro que era un problema que tenía que solucionar, pero evidentemente no lo logró solucionar, y me parece que uno de los grandes factores que le jugó en contra para tener semejante resultado electoral desfavorable tiene que ver con que el salario no pudo recuperar y los argentinos hemos puesto en la parrilla un pedazo de carne menos año tras año. Hemos podido comprar en el supermercado año tras año una canasta cada vez más chiquitita y el gobierno no pudo resolver esa cuestión como elemento determinante, a mí me parece, en la cuestión electoral, Pepe. Y con el tema de la inflación, hoy se va a conocer cuál es el numerito del mes pasado. Se conoció ayer a la tarde, 2.5, exactamente, 2.5 de inflación, 51.4, seguimos por arriba del 50%, con guarismos muy altos, y yo creo que también el gobierno se preparó, y es algo que le vienen machacando al gobierno con respecto a la elección de Guzmán. El gobierno se preparó cuando asumió para enfrentar una situación económica que cambió a los 3 meses y trajo un experto para la renegociación de deuda, y en realidad lo que a los 3 meses estaban necesitando no era un experto para la renegociación de deuda, sino un experto en economía para llevar adelante un proceso complejo, difícil, en donde había que sostener el consumo, en donde el salario le tenía que ganar al proceso inflacionario, en donde todo eso tenía que conjugarse con una menor inflación, y eso es muy difícil de lograr, y me parece que Guzmán logró algunas de las cosas que vino a proponerse, pero otras cosas estuvo muy lejos de conseguirlo, y por eso gran parte del gabinete o de los allegados al presidente apuntan a Guzmán. Yo creo que no hay que caerles con todo a Guzmán, me parece que hay mucha improvisación a lo largo y a lo ancho de todo el gabinete del gobierno, y me parece que una renovación de aires ahí no vendría nada mal. Tenemos una bocanada de aire nuevo, como quien diría, porque bueno, los mercados se comportaron de una manera, es más, hasta Wall Street se portó bien con nosotros, subieron algunas acciones. Sí, bajó el dólar, o se quedó quieto, en definitiva, al principio de la jornada bajó el dólar financiero, después se quedó quieto, se quedó ahí en 175 aproximadamente, y las acciones argentinas tuvieron una recuperación, que esas recuperaciones son efímeras si no se sostienen con algunas cuestiones. A mí me parece que el mercado celebró el resultado electoral, evidentemente era un resultado electoral que el mercado esperaba, y mucha gente me dice, bueno, no tiene nada que ver lo que ocurre en Wall Street con lo que pasa en la carnicería de la vuelta, en la panadería de la vuelta. Sí tiene que ver. ¿Por qué? Porque pensemos así, supongamos que tenemos un estanque de agua con 3 puertas. Una puerta es la tasa de interés donde van los plazos fijos, la otra compuerta son las acciones y la otra compuerta es el dólar. Si le quitamos presión a la compuerta del dólar y ese dinero que lo estamos materializando con agua en este ejemplo va hacia las acciones o va hacia la tasa, descomprime la situación. Entonces es importante que las acciones hayan subido, que vuelva el apetito por las acciones, porque eso va a generar que descomprima la situación del dólar financiero, algo importante después para el panadero, el carnicero de la vuelta, porque si se mueve el dólar blue hacia arriba, le van a subir los precios, no tengan ninguna duda. La última, Mati, se está hablando de que va a haber cambios en el gobierno, por lo menos en algunos ministerios. ¿Crees que se va a tocar el Ministerio de Economía? Yo creo que es muy difícil, es una decisión muy arriesgada, porque Guzmán está en pleno proceso de negociación con el FMI. Si cambia, ¿por quién cambiás? Si vos decís, bueno, a ver,
pensemos voy a poner un ejemplo, un economista como Redrado, que es un economista más ortodoxo, o un economista más heterodoxo como puede ser Culfas. Bueno, ¿cómo puede ser recibido eso por el mercado y qué decisiones va a tomar y qué margen de maniobra tiene para determinadas decisiones? Porque esto se va a sostener, como lo venimos manifestando columna tras columna, con un proceso de emisión de dinero, y eso te genera nuevamente inflación y hay que ver qué es lo que pasa con el resto de las variables. No te olvides que en economía, yo siempre digo, tocas un botón y es como un dominó, se van desencadenando un montón de variables y de factores que se van moviendo porque tocaste un botón. Hay que tener mucho cuidado con los botones que se tocan acá. Bueno, antes de despedirte, a ver, un concepto de Javier Milei, porque realmente estamos todos asombrados. Te digo porque es un par tuyo, te guste o no, puede pensar distinto, pero es un par tuyo. ¿Tenés algún concepto o no? Sí, la verdad, a ver, a mí me parece un experto en política monetaria, pero todo su concepto no sale de dos o tres cosas. Eliminar el Banco Central, no emitir y que el Estado se retire completamente de la economía, hasta incluso él habla en su concepción filosófica de que el Estado se tiene que retirar de la educación y de la salud. ¿Ustedes se imaginan una Argentina con educación privada? ¿Ustedes se imaginan una Argentina con salud exclusivamente privada? Bueno, no tiene... El mundo de Milei es un micromundo en el cual es muy difícil de aplicar esas políticas y ya se han aplicado y han fracasado, realmente han fracasado a lo largo de la historia. ¿No? La pregunta del millón es, ¿en algún lugar se ejecutó esta política ya? ¿Hay algún país? No, es mentira lo que dice Milei de que en Estados Unidos, que es el país más liberal del mundo según él, ha sido lo más heterodoxo en política económica el año pasado. El asistencialismo de Estados Unidos en plena pandemia y la atención desde el Estado de la pandemia fue brutal. Salvaron a los bancos cuando los bancos, la ley del mercado hizo que los bancos no funcionen, salieron a salvar a los bancos. Entonces, a mí no me la cuenta, Milei, la verdad que no. Chao, que la pases lindo, gracias. Ahí estaba Matías Batista, dialogando.